Buen día, compañeras y maestra. Nosotras les vamos a presentar el tema de papel maché. Mi equipo está conformado por Mari Carmen Huerta Vázquez y su servidora Rosalía Ixchel Trinidad Arroyo. ¿Qué es el papel maché? Este es el nombre de una técnica artesanal antigua. Consiste en la elaboración de objetos que son generalmente decorativos y artísticos. Es un medio escultórico hecho con pedazos de papel que han sido unidos con una pasta adhesiva. ¿Sabías que se le conoce como papel masticado? Pues antes de existir molinos o licuadoras, procesaban la pasta mientras masticaban los desechos de papel. La historia y su origen. Esta surgió en el siglo III, que fue de 201 después de Cristo a 300 después de Cristo, en donde se encontraron algunos objetos que parecían haber sido fabricados por medio de este tipo de técnica. Esta cultura o técnica artesanal antigua es originaria de China, porque los primeros en conocer la técnica fueron chinos. Después le siguieron India y Persia, que es actualmente conocida como Irán. Es increíble que todo era hecho y laqueado en papel maché, barnizado, dorado, incrustado de piedras preciosas, marmolados o pintados con flores, helechos, animales, etc. Estos se presentaban en escenarios, techos para coches, asientos, puertas, escritorios, mesas y bandejas de té. Esta técnica se volvió tan famosa que con el paso del tiempo, en el año de 1765, se creó la primera fábrica exclusivamente para elaborar papel. El papel maché por el mundo. En Japón, cuando en el siglo XVII comenzó a despuntar, creció el interés en Japón por los juguetes folclóricos para niños. Estos eran objetos con fines de rituales. Luego de visitar el templo, los adultos llevaban varios objetos pequeños para proteger a sus niños de los malos espíritus. En las islas de Okinawa, los niños ricos se han divertido por generaciones con juguetes de papel maché. En Italia, esta técnica se introdujo en Europa gracias a los comerciantes venecianos durante el siglo XVI, que fue entre 1501 y 1600. Surgió una auténtica industria de cajas de papel. En Italia se conoce esta técnica como cartapesta, término que algunos asignan más específicamente a la técnica de formar capas con trozos de papel, ya sea engomados o usando engrudo, dándole la forma deseada. Otro ejemplo del papel maché en Italia es el Tarot Garden. Este es el Jardín de Tarot, es un parque artístico ubicado en Garaviccio, cerca de Pescia, Florentina, una aldea de Cabalbio que se ubica en la Toscana, Italia. El parque fue ideado por la artista franco-estadounidense
Nikki Design Palais y está poblado de estatuas inspiradas en las figuras de los arcanos mayores del tarot. Esta obra se empezó a trabajar en ella en el año de 1979, pero fue hasta el año de 1999 que abrió sus puertas al público. En Francia, el papel maché se utilizaba principalmente para cabezas de muñecas, eso por el siglo XVI. En el siglo XVII, los artesanos franceses se interesaron en usar el papel maché en aplicaciones comerciales. Más o menos, o a mediados del siglo XVIII, en Francia, este nuevo material comienza a ser usado a gran escala y se empezó a introducir en la elaboración de muebles y objetos de arte en papel. Y así fue como esto hizo su entrada en Francia. En el año de 1830, el físico francés Louis Auxoux introdujo el nombre de 6 pies de altura, esto hecho con 129 piezas diferentes y 1115 detalles numerados. El físico francés Louis Auxoux comenzó a experimentar con esta técnica más modelos para anatomía y en el año de 1922 lanzó su primera serie de maquetas técnicamente perfectas y con gran detalle de pintura hechas elaboradas con papel maché. En Inglaterra, esta técnica empieza a partir del año de 1670, donde el papel maché da sus inicios por medio de la fabricación y producción de elementos que se usan para decoración. Y fueron los ingleses quienes idearon la forma de cómo hacer el papel maché actualmente. Al idear el vaciado de pasta de papel con pegamento moldes, y esto data por el año de 1820. Joshua Bridget de Birmingham fue pues en esa época el más famoso fabricante de muebles de papel maché. Este exportó sus muebles al mundo entero y los ingleses importaban ya grandes cantidades de trabajos de laqueado de China y Japón que inspiraron a las manufactureros a producir papel maché laqueado. El laqueado es una técnica decorativa pues que consiste en aplicar varias capas muy finas de laca para que sea más resistente la pieza. Y la laca es un barniz duro y brillante hecho con laca natural o con productos sintéticos que se emplean para decorar algunos objetos. En el país de Alemania fueron mundialmente famosos, no solo en este país, sino que en todo el mundo, los fabricantes de títeres de Nuremberg, que son los que se presentan. En el país de Estados Unidos no fue sino que hasta el siglo XIX que el papel maché se impuso en este país. Fueron firmas inglesas las que exportaron estos objetos de papel hacia este continente, hacia América. A mediados del siglo XIX, grandes fábricas de papel maché se establecieron en Connecticut, Litchfield y Batham, y pues fueron los inmigrantes ingleses de Birmingham que introdujeron estos conocimientos sobre las técnicas japonesas de laqueado e incrustación de madreperlas. Pues en algunas regiones de Estados Unidos, la pasta de papel fue hasta el año de 1900 un objeto que solo ocupaba un artesano familiar. México. En México, muchas de las aplicaciones del papel maché tuvieron que ver con la religión y las supersticiones. Durante la semana de Pascua se hacen muñecos de Judas. En Navidad los niños juegan con piñatas decoradas con estrellas, ya sea peces, flores.
pequeñas botas, etc. En el Día de los Muertos llevan esqueletos, calaveras y ataúdes de brillantes colores para, pues, asustar a los demás. Técnicas populares del papel maché. El molde de globo. Uno de los métodos más conocidos para hacer papel maché es utilizar un globo como molde. Esta técnica es ideal cuando queremos hacer esculturas redondas, ya sea huevos, torsos de animales e incluso tazones. Para usar este método, lo que debemos de hacer es inflar el globo hasta conseguir el tamaño que deseemos, sumergir la tira de papel que se va a utilizar en el engrudo, asegurándonos de que absorba la mayor cantidad de líquido posible. Debemos de colocar el papel sobre el globo y aplanarlo con las manos o con ayuda de un pincel. Debemos de repetir este paso hasta cubrir el globo con 2 o 3 capas y debemos de dejar secar la escultura por un par de días. Posteriormente, reventaremos el globo con una aguja y estará listo para pintar o decorar. Marco de cartón o papel. Otros materiales que pueden servirnos como una especie de molde son el cartón y el papel grueso. Al cortar y unir las piezas con cinta adhesiva, podemos crear cualquier forma que nos imaginemos. Los animales, por ejemplo, hoy en día está muy popular hacer unicornios. Para utilizar este método, debemos de crear nuestro marco de cartón, insertar la tira de papel en el engrudo, colocar el papel sobre el cartón, asegurándonos de que no quede arrugado. Y debemos de repetir este paso hasta que hayamos cubierto el cartón con 2 o 3 capas de papel. Dejamos secar durante un día o 2 y este igual se puede decorar. Pulpa. Otro método popular para crear esculturas de papel maché es hacer una pulpa. A diferencia de los métodos con globos o cartón, esta técnica no utiliza tiras de papel remojadas en engrudo. En cambio, debemos de mezclar papel con agua, sin usar harina. Esto le da una forma de masa que puede ser utilizada para crear esculturas sin usar un molde o un marco. Para usar este método, debemos de cortar el papel que vayamos a utilizar en pedazos pequeños. Idealmente sería de 1 centímetro. Y colocar las piezas en un tazón, añadiendo 2 tazas de agua hirviendo al papel y mezclar bien para asegurarnos que todas las piezas estén saturadas de agua. Debemos de dejar enfriar la mezcla y usar una licuadora para formar la pulpa. Pasamos la pulpa por un colador para eliminar el exceso de agua y creamos la escultura y la dejamos secar. Recetas. Papel maché con tiras de papel periódico. Los ingredientes son papel de diario, periódico, cola vinílica, engrudo, pasta de harina o cualquier otro pegamento, agua y olor artificial. Este es opcional para evitar malos olores y hongos. Papel maché con trocitos pequeños de papel. Necesitamos papel en trozos pequeños, cola vinílica, engrudo, pasta de harina o cualquier otro pegamento, agua y también opcional, olor artificial. Podemos otra receta que sería utilizando un rollo de papel higiénico, 2 cucharadas de enduido plástico o cola vinílica y una cucharada de aceite de cocina, 240 centímetros cúbicos de pegamento para empapelar y 140 centímetros cúbicos de tiza en polvo. Otra receta sería utilizando un rollo de papel higiénico de buena calidad, agua, una taza de tiza en polvo y pegamento. Y como dijo mi poderosísimo ex, pues muy bonito y todo, pero hasta aquí llegamos. Muchas gracias y bonito día.